Muy buenos días, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a compartir precisamente otro nuevo capítulo y a generar una explicación en la que podamos también reflexionar y llevarnos esta palabra para la vida diaria, no solo para escucharla, no solo para nosotros a su vez predicar, sino también para vivirlo, que es una de las principales metas. No solo es saber de Cristo, sino vivir de la misma manera que Él vivió. Entonces vamos a comenzar con la oración del día de hoy para que Dios nos dé conocimiento, nos dé sabiduría y yo pueda expresarme de una manera correcta y compartir este contenido. Muchas gracias por un día más y una semana más, Padre. Gracias por las personas que nos miran, las personas que escuchan la palabra y sobre todo por las personas que ponen en práctica esa palabra. Te pido que con lo que se comparta este día podamos tener un ejemplo en nuestra vida de cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo debemos ser. Que seamos, como te pido siempre, hacedores de tu palabra y no solo oidores olvidadizos de la misma. Que llegues a todos los corazones, que me uses para este servicio tuyo y que toques esos corazones de las personas que nos miran, familia, amigos, enemigos, a todos los que estén, tanto cercanos como lejanos, que puedan escuchar esta palabra, que impacte en sus corazones, que se dediquen a seguir a Cristo en espíritu y en verdad, seamos adoradores y que generes en las personas que te busquen, permite que te encuentren, que te conozcan en todas tus cualidades, todo lo que eres, lo que representas, que conozcan tu persona, que les permitas eso. Te pido que nos enseñes a amarte con todo nuestro ser y sobre toda persona, sobre toda cosa, pero también amar al prójimo, y en esto incluyo a los enemigos. Así como nos amamos a nosotros mismos, permítenos y enséñanos a amar al prójimo, a darte la gloria y la honra siempre, y la alabanza para ti sea la adoración también. Muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, por compartir la palabra. Gracias por estar siempre con nosotros en todo momento y por enseñarnos que todo esto está en tu control. Nada se escapa de tu soberanía, tanto bueno como malo para nosotros. Todo es controlado por ti. Tú sabes cuál es la finalidad, pero siempre es para bien. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, donde hay 3 temáticas importantes que aparecen en este mismo. La primera es cómo Cristo es nuestro abogado y nos defiende frente a esas circunstancias del pecado. También el mandamiento nuevo es la segunda parte. Y por último, habla un poco sobre el anticristo, que no es lo que
la gente suele pensar, sí se enfoca una parte de la Biblia a ese anticristo bíblico que es usado para mover naciones, en la parte de Apocalipsis sobre todo, pero aquí también hace referencia a, pues a que hay muchos anticristos. Hay una figura principal que en ese momento va a tomar pues esa batuta. Pero en estos tiempos hay muchas personas, muchas cosas que se oponen a Cristo, y esa es la definición etimológica de anticristo, precisamente, en contra de Cristo. Vamos a empezar por la primera parte, sobre Cristo nuestro abogado. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí nos da una visión introductoria porque estamos comenzando a conocer la justicia de Cristo. Nosotros ya lo tenemos, quienes leen la Biblia desde el Antiguo Testamento, todo es sombra y figura, todo apunta a Cristo, sí, pero en la parte de los pecados, aquí hay que puntualizar algo. No se refiere a todas las personas del mundo, sino a todos los que en Él crean. Recuerden que para eso se necesita un proceso, un nuevo nacimiento. Normalmente puede llevar algo de tiempo en lo que Dios va puliendo a esa persona y va perfeccionando su obra en la misma, pero si Dios quiere, puede también, como uno de los crucificados que estaba al lado de Cristo, en ese momento se arrepintió y le pidió a Jesús que pues se acordara de él. Y bueno, pues ya sabemos que Cristo dijo que a partir de ese día Él pues iba a estar en el reino de los cielos. Entonces, sí puede ser por tiempos de proceso, pero también, si Dios quiere, puede ser de un momento para otro. Pero eso sí, la constante es el arrepentimiento, es creer en Cristo, es seguirlo. Y bueno, pues todo esto es parte del Evangelio. Entonces, no se refiere a todas las personas del mundo, porque muchas veces también así se tergiversa la palabra. Hay que apuntar a no pecar, es lo que dice aquí. Pero si nosotros estamos pecando por alguna situación, Cristo ya pagó por los pecados pasados, presentes y hasta futuros, porque Dios sabe todo lo que vamos a hacer, bueno y malo. Hay que recordar, por ejemplo, la parte de las buenas obras, que Dios las preparó desde mucho tiempo atrás para darle gloria. Entonces, cuando nos referimos a todo el mundo, es que a cualquier persona, no importando la raza, no importando el lugar, pero deben de contar también con esta fe. Y bueno, pues recordemos, nacer de nuevo no solo se trata de decir que yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, sino respaldarlo con las obras, respaldarlo con la fe. Y bueno, pues esa evidencia es la que nos va generando ese testimonio de fortaleza. Número 3. Y en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es un reto muy difícil, pero si Dios lo pone en nuestro corazón, pues por más que nos cueste, vamos a poder cumplirlo con la ayuda de Dios prácticamente. Entonces, es el testimonio, el fruto. Por el fruto se conoce a las personas. Si alguien dice que es de Dios y da un fruto indebido, pues obviamente sabemos que no lo es. Y como dice Cristo, que es amarlo a Él, que es amar al Padre, es amar a Dios, seguir su palabra, cumplir su palabra, ser testimonio. Y bueno, pues de esa manera estamos también respaldando que nosotros amamos a Dios, llevar a cabo todo lo bueno que Él está preparando. Y recuerden, las buenas obras nos salvan, es Dios quien salva. Por más buenas obras que se tengan, hay gente que no se va a salvar. Y hay personas que Dios va a querer salvar por más malas obras que hayan tenido en su momento. Entonces, quien dice que es de Dios, pero no lo demuestra con acciones, entonces es un mentiroso, no es de Dios. Sabemos de quién es del diablo. Y las cosas hay que decirlas como tal. Si no se es hijo de Dios, se es hijo del diablo. Y aquí lo tenemos en la misma palabra, no se está inventando. Así son las cosas y hay que asumirlas. Y si una persona vive en pecado, hay que buscar la manera de encaminarse, de instruirse, de congregarse, de orar, de ayunar y dejar esas prácticas que no sirven para la salvación, que también tenemos en la palabra, como las repeticiones vanas, como la adoración a imágenes o cualquier tipo de cosa que sea idolatría que nos aleje de Dios. Va por ahí. Vámonos con versículo 7, el nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hay amor y hay aborrecimiento. No se puede tener a medias tintas algo. Puedes enojarte con alguien porque hizo algo indebido, pero no necesariamente lo puedes dejar de amar por eso. Alguien te puede hacer algo muy grave o puede buscarte hacer daño, colocándose como un enemigo en sí, pero no por eso se tiene que dejar de amar. Recuerden, hay que amar a los enemigos también, y ese es un gran reto. ¿Cómo se puede amar a los enemigos? Porque recuerden, todos pueden querer o amar a sus amigos, pero a los enemigos no todos lo pueden hacer. Los buenos tienen amigos y pueden amarlos. Los malos también tienen amigos y pueden amarlos de igual manera. Entonces, eso todo el mundo lo puede hacer. Pero cuando alguien ama a un enemigo, cuando alguien recibe un daño de un enemigo y quiere responder igual, o quiere buscar venganza, recordando
que la venganza es de Dios. También la palabra dice que, bueno, Dios dice en la palabra, mía es la venganza. Así que no tenemos que buscar por nuestra propia mano porque Dios sabe cuándo y cómo. Y tampoco tenemos que esperar a que Dios esté vengándose de esas personas, porque muchas veces, y por varias experiencias propias y de gente que ha comentado, cuando uno espera que Dios haga escarmentar a esa persona, pues hasta parece al revés. Parece que esa persona es cada día más grande, más fuerte, más segura. Entonces no tenemos que buscar las cosas porque eso no es amar a los enemigos. Entonces, quien dice que ama a su hermano y no lo hace, está en tinieblas. Y cuando hablamos estar en tinieblas, pues no nos referimos a algo bueno, obviamente. Entonces hay que ser congruentes con nuestras palabras, nuestro sentir, nuestras acciones. Ya ven que no solo se trata de una cosa, no solo se trata de lo que diga uno, y tampoco de lo que haga. También, o sea, se trata de lo que hay en el corazón. Yo puedo decir algo y hacerlo, pero mis intenciones sean diferentes. Entonces hay que ser congruentes en todo nivel. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, habla a los padres en un sentido de lo que se comparte. Los padres señala que saben las cosas desde el principio porque han conocido lo que a la vez los padres de los mismos les han comentado, lo que han leído, todos los registros escritos. Entonces, por eso señala que saben desde el principio las cosas porque se ha compartido la palabra de Dios y ellos en este momento son representantes de la misma. Y bueno, en el caso de los hijos, habéis vencido al maligno, menciona, y lo menciona 2 veces en estos versículos. ¿Cómo un joven puede vencer al maligno? Un joven caminando obviamente con Cristo. Para empezar, no podemos, y recordemos, nada podemos si no es por Dios, si no es por su voluntad, si no es porque así lo quiso, y tenerlo muy en cuenta. No podemos ser quienes somos en el sentido de lo bueno. Si somos algo de bien, gracias a Dios. Si tenemos algo, no es por nosotros, es gracias a Dios. Obviamente si es malo lo que tenemos, también es porque Dios así lo ha querido, pero no es porque Dios odia a la gente, como muchos dicen. Obviamente muchos que no son creyentes en realidad. Más bien, es para voltearlo, para voltear a mirarlo a Él, para tomarlo en cuenta. Porque recuerden, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchas naciones que han caído, muchas familias, muchos pueblos, porque las personas se han alejado de Dios, porque muchas veces piensan que todo lo bueno que tienen es gracias a ellos, que es por sus habilidades, por su valentía, por su poder, y olvidan a Dios. Entonces, pues esto que nos deja, hay muchas veces que
que Dios, como Sodoma y Gomorra, procede a causar la destrucción de esos lugares. Pero también hay veces donde Dios presiona de una manera, pues, no tan drástica, por así decirlo, a que lo miren de nuevo. Por ejemplo, la parte del desierto, cuando salen por mano de Moisés y viendo todos esos milagros que Dios hacía en medio del pueblo, dejaban de creer, empezaban a rebelarse, no solo contra Moisés, sino contra Dios. Y entonces, pues, tenía que venir una consecuencia, pero esa consecuencia era principalmente y para las personas que estaban causando estas rebeliones. Quienes no, bueno, pues al contrario, Dios les permitía seguir, y como es con Josué y Caleb, fueron de estas generaciones los únicos que entraron a esa tierra prometida, porque no miraron lo que sus ojos estaban percibiendo, sino más bien miraron lo que Dios haría en ellos contra toda esperanza, aunque sus ojos les dijeran que no podían. La fe les hacía seguir adelante. 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deseos de la carne, fornicación, adulterio. Tenemos, pues, el alcoholismo. Deseos de los ojos tenemos, pues, hasta la pornografía puede ser un ejemplo. Vanagloria de la vida. Tenemos, pues, esa situación en la que gente se aprovecha de otras personas. Tenemos, pues, los malos gobiernos, la tiranía, todo esto. No hay que amar las cosas del mundo, todo lo mundano, todo lo carnal, todo lo que va en contra de lo espiritual, de seguir a Cristo y cumplir su palabra, hay que evitar. Vámonos con el último tema, el anticristo. 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y de ninguna mentira procede la verdad. Muchos anticristos, como lo había comentado. Anticristos son quienes se oponen, quienes hacen creer a la gente que lo bueno que están viendo es por causa de ellos, quienes dicen que no hay que creer en Cristo, el Hijo de Dios, quienes dicen que hay muchos caminos para llegar a ese lugar eterno donde todo está bien. Y nosotros sabemos que solo Cristo puede llevar a ese camino. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay ningún ser humano que haya alcanzado un nivel de iluminación que digan que nosotros le pedimos a él las cosas y él se las pide a Dios. No. Cristo es el único mediador. Murió por nuestros pecados, resucitó, está a la diestra del Padre. Pero Él es el único camino. El único camino al Padre es el Hijo. Tenemos muchas sectas, tenemos muchas formas de pensar, iglesias, tenemos muchos movimientos que le restan esa importancia a Cristo. Él es el único camino, no hay otro camino. No es cierto, es erróneo que todas las religiones llevan a Dios. Es erróneo decir que el que es bueno llega con Dios, porque la Biblia expresa muy específicamente que las obras no hacen que una persona se salve y que las buenas obras no nos hacen buenos. Solo hay uno bueno y es Dios, porque en cualquier momento hacemos algo malo y si nosotros estamos viendo que un poco de maldad puede volver a una persona mala, ¿por qué nos podríamos llamar buenas personas? Eso no existe. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Si Cristo en estos momentos llegara y estuviera frente a ti, ¿qué le dirías? ¿Sentirías que eres una buena persona, que hiciste todo bien? ¿O te arrepentirías porque tu vida ha sido una vida de muchos pecados, de hacer las cosas mal, de evitar muchas veces, sabiendo que podemos hacer bien, evitar hacerlo? Entonces, es mejor tomar de una vez esta actitud, arrepentimiento. No merecemos que Cristo tenga esa consideración, que Dios la tenga, pero sin embargo la puede tener. Arrepentirse, creer en Cristo, evitar todos los pecados, evitar las tentaciones y guiar por medio de la predicación de la palabra a otras personas, congregarse, ayunar. Son muchas las pautas. Sin embargo, tenemos que seguir adelante con las pruebas, con los problemas, con las enfermedades, con diferentes cosas. Tenemos que mirar a Cristo, voltearlo a ver y evitar que estemos muy avergonzados cuando es ese momento, porque no hicimos algo bueno siquiera. Entonces,
pues tenemos que redoblar esfuerzos en todo. Vamos a hablar para concluir. Muchas gracias, Padre, por permitirnos este momento, por permitirnos compartir tu palabra y por ayudarme a expresar el sentido de la misma. Te pido que ese entendimiento que generes en las personas lo empleen para su vida diaria, para que lo puedan compartir también, para que sean testimonio y ejemplo, y muchas más personas no lo sigan a ellos sino a ti. Que seamos ese instrumento, úsanos para que lleguen más personas a ti, para predicar de la manera que tú estás buscando en nosotros, con todo nuestro entendimiento, y pues ser ese testimonio. Permítenos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, enséñanos cómo, y que no sea hacia nosotros, que no sea a nuestra manera, sino la tuya. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, les guarde, y si Él quiere, la próxima semana seguimos compartiendo su palabra. Hasta luego.